buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy hablaremos de Pitágoras, que según los registros históricos nació en el año 570 a.C. y se calcula que murió entre los años 500 y 490 a.C. Fue un filósofo y matemático griego que formuló principios que contribuyeron al desarrollo de las disciplinas en las que trabajó y que, a la postre, influyeron en las reflexiones y conjeturas de otros pensadores posteriores como Aristóteles o Platón. Se conoce poca información sobre la vida privada de Pitágoras. El conocimiento del que disponemos acerca de nuestro personaje procede de relatos contemporáneos y los primeros relatos fragmentarios de su vida se remontan al siglo IV a.C., unos 150 años después de la muerte de Pitágoras. Respecto de su lugar de nacimiento, es sabido que Pitágoras nació en Samos, una isla griega ubicada en el mar Egeo, y probablemente viajó a Egipto y Babilonia en su juventud. Alrededor del año 532 a.C., emigró al sur de Italia para aparentemente escapar del gobierno tiránico de Samos. Fue en ese país donde se estableció y creó una academia ético-política. No obstante, debió huir de esa ciudad en el año 510 a.C. Hacia la ciudad italiana de Metaponto es donde se dirigió, pero ahí murió. Resulta difícil distinguir entre las enseñanzas de Pitágoras y las de sus discípulos. De hecho, es aleatoria la circunstancia de que no escribiera ningún libro y que sus seguidores, al expresar sus ideas propias, hayan apoyado sus doctrinas propias, citando indiscriminadamente la autoridad de su maestro Pitágoras. Lo indubitable es que lo que sabemos de Pitágoras procede de lo expresado por escritores posteriores que recopilaron fragmentos de su vida. A partir de sus contemporáneos y alumnos. Aún así, al matemático griego se le atribuye la teoría del significado funcional de los números en el mundo objetivo y en la música. Pitágoras consideraba que los números son de gran importancia para comprender el mundo natural y estudió el papel de los números en la música. Otro descubrimiento fue atribuido a Pitágoras y quizás sea aquel por el que la mayoría de las personas que han oído hablar de él lo relacionan a las matemáticas. Y coloquialmente citan que si Pitágoras no miente, tal o cual cosa es. Pero en realidad, el teorema que lleva su nombre probablemente es que este y otros avances fueron desarrollados posteriormente por la escuela pitagórica. De hecho, aunque Pitágoras demostró el teorema que lleva su nombre, no fue el único ni el primero en utilizarlo. El teorema de Pitágoras dice que en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados. Nos atrevemos a decir que Pitágoras no fue el primero en utilizar el teorema que lleva su nombre. Y nos atrevemos a tanto porque estamos apoyados en el hecho histórico de que los indios
Los egipcios y los babilonios ya utilizaban dicha fórmula acerca del triángulo desde hacía al menos 1000 años antes del nacimiento de Pitágoras. Los indios, por ejemplo, lo emplearon entre los años 800 y 600 a.C. para dibujar triángulos y trapecios, considerados figuras nobles, en los altares de los cementerios en honor de sus dioses. En el mismo sentido, la demostración de que el teorema era conocido por los babilonios se remonta al año 1800 a.C. Se dice que Pitágoras fue el primer hombre que se llamó a sí mismo filósofo. De hecho, el mundo está en deuda con él por la palabra filósofo. Antes de ese tiempo, los sabios se habían llamado a sí mismos sabios, los que se interpretaban como aquellos que saben. Pitágoras fue más modesto, acuñó la palabra filósofo, que definió como alguien que está tratando de averiguar, que tiene interés o amor por el saber. El dios de Pitágoras era la monada, o el uno, que es el todo. Describió a Dios como la mente suprema distribuida por todas las partes del universo, la causa de todas las cosas, la inteligencia de todas las cosas y el poder dentro de todo lo que percibimos con los sentidos y que existe en el universo. También declaró que el movimiento de Dios es circular, que el cuerpo de Dios está compuesto de la sustancia de la luz y que la naturaleza de Dios está compuesta de la sustancia de la verdad. Pitágoras afirmó que el alma es inmortal y que migra a otros tipos de animales. Sostuvo que los mismos acontecimientos se repiten en ciclos sin que nada sea nuevo en sentido estricto y, finalmente, que todas las cosas tienen alma y deben considerarse semejantes. Esa creencia en la inmortalidad del alma y la reencarnación podrían ser el motivo que llevó a Pitágoras a llevar una alimentación vegetariana observando la premisa de no dañar a ningún otro ser vivo. Pitágoras se instruyó en el sentido de que la amistad es la más verdadera y perfecta de todas las relaciones. Declaró que en la naturaleza había una amistad de todos para todos, de dioses para los hombres y de doctrinas unas para otras, del alma para el cuerpo, de lo racional. Parte por parte irracional, de la filosofía por su teoría, de los hombres entre sí, de los paisanos entre sí, que la amistad también existía entre los extraños, entre un hombre y una mujer, sus hijos y sus sirvientes. Pitágoras conceptuaba que las relaciones son esencialmente mentales en lugar de físicas, y que un extraño de intelecto comprensivo estaba más cerca de él que un pariente consanguíneo cuyo punto de vista estaba en desacuerdo con el suyo propio. Pitágoras definió el conocimiento como el punto de la acumulación mental, un fruto que nacía de esa acumulación en la mente. Creía que se obtendría de muchas maneras, pero principalmente a través de la observación. Consideraba que la sabiduría era la comprensión de la fuente o causa de todas las cosas, y esto solo podía asegurarse elevando el intelecto a un punto en el que intuitivamente conociera lo invisible, manifestándose exteriormente a través de lo visible,
y así se volvería capaz de ponerse en armonía con el espíritu de las cosas más que con sus formas. La fuente última de la sabiduría podía conocer y era la monada, el misterioso átomo o átomo permanente de todos los pitagóricos. Pitágoras enseñó que tanto el hombre como el universo fueron hechos a imagen de Dios, que estando ambos hechos a la misma imagen, el entendimiento de uno predicaba el conocimiento del otro. Además enseñó que había una interacción constante entre el gran hombre, que es el universo, y el hombre, el pequeño universo. Pitágoras creía que todos los cuerpos siderales estaban vivos y que las formas de los planetas y las estrellas eran simplemente cuerpos que encierran almas, mentes y espíritus, de la misma manera que la forma humana visible no es más que el vehículo que encierra un organismo espiritual invisible que es, en realidad, el individuo consciente. Pitágoras consideraba a los planetas como deidades magníficas, dignas de la adoración y el respeto del hombre. Sin embargo, consideró que todas estas deidades estaban subordinadas a la primera causa, única dentro de la cual existían todas temporalmente, como existe la mortalidad en medio de la inmortalidad. En resumen, la gran mayoría de las aportaciones que Pitágoras hizo a la cultura humana fueron sumamente importantes para la civilización actual. Dentro de ellos podemos destacar las tablas de multiplicar, la existencia de los números racionales, el teorema de Pitágoras, los intervalos entre las notas musicales, monocordio, entre otros. La conjetura central del pensamiento pitagórico era que los números son la esencia de todas las cosas, razón esta por la que su método educativo se centrara en el estudio de las matemáticas y la geometría. No obstante, como en el caso del teorema, es posible que estas ideas fueran adoptadas de los egipcios y que el filósofo solamente se haya encargado de compartir las ideas en su tierra natal. Aunque no se puede decir nada con certeza sobre la vida o las enseñanzas originales de Pitágoras, discípulos y admiradores posteriores desarrollaron suficiente sobre su pensamiento como para haber influido en el mayor filósofo griego de la antigüedad, además de su decisiva contribución al acervo matemático griego. Pitágoras es el principal responsable, a través de la práctica de la demostración, del nacimiento en Grecia de la matemática racional como ciencia especulativa y deductiva. Es, sin duda, además, el matemático más conocido universalmente. Hasta aquí la presente narración. Gracias por su atención. Que usted la pase bien.